Hola, namaste, mi nombre es Henry Jedicayo, soy un hipnoterapista canadiense francés y mi especialidad de estudio es el lavado de cerebro por sectas religiosas. Varios devotos de Latinoamérica me escribieron con preguntas. Primero, ¿por qué estoy interesado en el lavado de cerebro? Y la respuesta es muy simple. Yo pienso que en una época yo era también con el cerebro lavado por la secta Hare Krishna, creyendo todas las cosas que estaban escritas en las escrituras del movimiento Hare Krishna y también todas las palabras de Swami Bhaktivedanta. Yo entregué mi vida al movimiento Hare Krishna en 1969. Aquí es una foto de el Rath Yatra de San Francisco. Yo estoy adelante de Swami Bhaktivedanta. Y cuando Swami Bhaktivedanta aprendió que yo hablaba francés, me mandó a abrir un templo en Francia al fin del año 1969. Después de abrir un templo en Francia en 1970, yo ayudé a abrir el templo de Calcuta a la India y después Swami Bhaktivedanta me mandó en Malasia, Tailandia, Singapur, Australia, y en Australia él dijo que yo estaba listo para ser un sannyasi, un swami. Entonces yo fui iniciado en ser sannyasi alrededor de 1971. Y después viajé con Swami Bhaktivedanta en Nueva Zelanda. Y un día yo estaba en la oficina de Swami Bhaktivedanta y él tenía un mapa del mundo sobre la pared. Y donde él tenía templos de Hare Krishna, ponía agujas, como una aguja por Los Ángeles, una aguja por New York, París, Alemania, India. Y mirando la mapa, yo vi que no había ningún templo en Sudamérica. Entonces, yo le dije a Swami Bhaktivedanta, yo me voy a abrir templos de Hare Krishna en Latinoamérica por vos. Él estaba de acuerdo. Yo fui el primer devoto a cantar en la calle de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá. Abrí el primer templo de Sudamérica en Venezuela, en Caracas, alrededor del fin de año 1971. Y después abrí el templo de Buenos Aires, Argentina. Aquí está una foto de yo adelante del templo en 1972. Y después decidí de casarme con mi querida esposa Bhaktadasi y volví en Canadá para cuidar mi nueva familia. Entonces, ¿cuál es mi creencia ahora? Yo estudié varios caminos espirituales como el Kriya Yoga, como le enseña Paramahansa Yogananda,
también Siddha Yoga, Jnana Yoga, como lo enseña Bhagavan Sri Ramana Maharishi. Estuve en varios seminarios budistas en la India y en Tailandia, especialmente con un de mis maestros budistas, la reencarnación de Kalu Rinpoche, y desde más de 15 años soy parte de una iglesia cristiana. Hay que entender que el hinduismo, que sea Bhakti Yoga, Kriya Yoga, Siddha Yoga, Ashtanga Yoga, tiene cosas similares. Primero, la creencia que tenemos un alma, que este alma es eterna, que es importante de purificar su vida con una comida vegetariana y tener un proceso de meditación para trascender la mente y últimamente tener la liberación del alma. Hay muchas cosas que me gustaron mucho en la conciencia de Krishna y hay muchas cosas que no me gustaron y no me gusta ahora. Abajo este video hay un enlace para llegar a dichos de Swami Bhaktivedanta que son absolutamente horribles y falsas sobre la raza negra, sobre la inteligencia de la mujer, sobre la homosexualidad. Es ahora mi opinión que Swami Bhaktivedanta al fin de su vida, yo pienso que él estaba adentro de un estado de psicosis porque no había cuidado su problema de diabetes. Y cuando uno tiene diabetes, uno puede tener psicosis. Al final de su vida dijo cosas totalmente locas y irresponsables. Hay un libro en inglés publicado ahora que se llama Gold, Guns and God. Mi amigo Henry Dordowski habla de estas cosas que Swami Bhaktivedanta habló al final de su vida. Son palabras que habló con su discípulo y secretario en esta época. El secretario se llamaba Rameshwar Swami. Aquí está una de las palabras que habló Swami Bhaktivedanta. Rameshwar dijo, hablando a Swami Bhaktivedanta, Prabhupada, yo pensé que vos me habías dicho que si hay distribución de tus libros, posiblemente la Tercera Guerra Mundial puede estar parada. Y Swami Bhaktivedanta dijo, no, para nada. La distribución de mis libros va a incrementar la posibilidad que va a haber una guerra. La distribución de mis libros va a traer la guerra más rápidamente. Swami Bhaktivedanta dijo, queremos la guerra mundial. Mis libros están preparando el mundo para pelear en contra del ateísmo. Mis libros están preparando el mundo para la guerra mundial. Y si la gente no quiere pelear en esta guerra, vamos a obligar a la gente
a pelearse en esta guerra. En el mismo libro, Swami Bhaktivedanta dijo, después que el movimiento Hare Krishna toma posesión de América, vamos a usar todo para Krishna. También vamos a usar la bomba atómica. Vamos a decir al mundo que hay que rendirse a Krishna. Y si no quieren rendirse, vamos a matarlos con la bomba atómica. Es obvio aquí que Swami Bhaktivedanta ya estaba bastante loco. En 1977, Swami Bhaktivedanta tenía más o menos 4,000 discípulos iniciados y la mitad eran mujeres y niños. Y aquí está hablando de tomar el control de América y usar la bomba atómica. Le estoy diciendo todo eso porque ahora me da pena que los dirigentes del movimiento Hare Krishna, ISKCON, y también los otras sectas de Hare Krishna como Vrinda siguen predicando que Swami Bhaktivedanta era perfecto hasta el final. La realidad es que Swami Bhaktivedanta al final de su vida estaba muy enfermo mentalmente debido a su psicosis. Los dirigentes del movimiento de Hare Krishna ahora quieren que los devotos de Krishna por todo el mundo siguen adorando Swami Bhaktivedanta como un ser perfecto, alguien que no tuvo errores filosóficos. Y eso es total mentira. Mi recomendación a los devotos es tomar lo que es bueno y dejar lo que no vale, lo que es mentira. No solamente mentira, pero palabras muy peligrosas. Uno tiene para el bien de su propio alma analizar sus creencias, analizar lo que creen que las escrituras vale o no vale, analizar las palabras de Swami Bhaktivedanta, unos vale y unos no vale. Uno de los encuentros más importantes de mi vida con Swami Bhaktivedanta era en Nueva Zelanda. En esta conversación habló de la realización del ser. En la Bhagavad Gita, Krishna dice que el alma realizada te puede enseñar la verdad porque él ha visto la verdad, ha realizado la verdad. En mi conversación con Swami Bhaktivedanta, él me dijo que Paramahansa Yogananda era un alma realizada. Y por eso, varios años después, yo fui iniciado en el proceso de Kriya Yoga y tuve grande experiencia espiritual con la práctica de la meditación de Kriya Yoga. Entonces, esta filosofía que está ahora repetida por todo el mundo en el movimiento Hare Krishna, diciendo que solo cantando el nombre de Dios uno llega a la liberación, es totalmente falso. La filosofía diciendo que los otros yoga, Kriya Yoga, Siddha Yoga, Jnana Yoga, eran yoga para
las otro yoga, pero no funciona en Kali Yoga, es total mentira. El proceso de Kriya Yoga, Siddha Yoga, Ashtanga Yoga están presentes aquí ahora en este planeta. Y si usted en su corazón está atraído a practicar otro yoga que cantar Hare Krishna, por favor, investiga lo que le puede ayudar a tener una vida espiritual con más conocimiento, más luminosa. Hay muchísimo lavado de cerebro en este momento en el movimiento Hare Krishna, en ISKCON y peor en otras sectas como Vrinda y Etulananda. Han declarado que son maestro espiritual. No son maestro espiritual, son unos chantas, unos mentirosos, abusando de los devotos por poder, dinero y unos por sexualidad. Por favor, cuida su alma y no das tu poder a estos líderes del movimiento Hare Krishna, porque hay muchos de estos falsos maestros que ellos mismos tienen el cerebro lavado y no les importa para nada de lavar el cerebro de los otros por poder y dinero. Muchas gracias y namaste.